Primera carta a los Corintios, capítulo 15. El capítulo 15 de Corintios es un tratado sobre la resurrección, ya que había en la ciudad de Corintios, como en todas las ciudades griegas, una filosofía, una manera de pensar que enseñaba que no había una resurrección corporal, sino que había los que creían en una vida después de la muerte, solo la creían como una vida de tipo de espíritus, una vida espectral, no creían en una resurrección de cuerpo, una resurrección corporal. Y por eso escribe Pablo sobre la resurrección, y es el lugar en la Biblia donde se trata más el tema, más largo, más extendido, el tema de la resurrección. Y por eso me pareció a mí bien compartir con ustedes esta tarde 1 Corintios 15. Amén. Amén. Pero déjame que me ponga mi dulcito. Estoy aquí peleando con el dulce, no se deja. Que me ponga mis anteojos también. Mira lo que me dio mi esposa para que no los pierda. Amén, gloria a Dios. Para estar bien preparados, amén. Amén. Hermano, le decía que el Evangelio sería una historia muy bonita, incluso una historia fascinante, pero sin resurrección sería una historia muy triste. Sería una historia trágica. ¿Se recuerdan ustedes el capítulo, en Lucas capítulo 19 me parece, donde trata sobre los discípulos que iban camino a Maús, que venían de Jerusalén, iban hacia su pueblo, hacia Maús, y ellos iban tristes, muy tristes, decepcionados, porque Jesús, quien ellos habían pensado que era el Mesías y el Redentor de Israel, había muerto. Y en la conversación, cuando se les aparece Cristo, pero ellos no lo identifican, solo era un paseante también ahí del camino, empiezan a hablar y a contarles qué había pasado, por qué estaban tristes. Regresaban desilusionados. ¿Por qué? Porque desconocían que Cristo había resucitado. Y la resurrección es la corona del plan divino. La resurrección es la que hace diferente a nuestro Señor Jesucristo de todo otro líder. Hay muchos líderes que han sido muertos, pero ninguno ha resucitado. Ha habido líderes religiosos que han dicho cosas muy bonitas, pero que no han resucitado. Amén. Y él dijo, quedó registrado en Juan 11, yo soy la resurrección y la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Amén. Entonces, hermanos, pongamos nuestra atención en la resurrección y veamos cómo sería la historia diferente sin la resurrección. No tendríamos un evangelio de esperanza, no tendríamos esperanza. Tendríamos alguna filosofía, alguna religión, pero no tendríamos la esperanza que nos da el hecho de la resurrección. No tendríamos el sentido de victoria que nos da el hecho de la resurrección. Sería una historia triste y trágica, le repito, si no hubiera habido resurrección. ¿Quiere que use el otro micrófono, hermano? ¿Sí? Bueno. ¿Usted ya tiene 1 Corintios 15? Amén. Le voy a leer un verso, usted quédese ahí, le voy a leer yo Romanos 1:4, dice que fue declarado, hablando de nuestro Señor Jesucristo, Hijo de Dios, con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Es decir, la resurrección es lo que certifica que el Señor Jesús
es el Hijo de Dios. La resurrección es lo que certifica que Él es Rey de Reyes y Señor de Señores. Si no, Jesús sería un líder más, alguien que habló muy bonito, un como Confucio, un Buda. Pero la resurrección, Dios usó la resurrección para exaltar el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, acompáñenme en 1 Corintios 15. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Voy a comentar secciones de 1 Corintios 15. Entonces, aquí usted ve que el apóstol Pablo está enseñando que aquel que persevera en la fe es el que es realmente salvo. Una de las características de una persona salva, de una persona que ha experimentado una nueva vida en Cristo Jesús, que ha experimentado la regeneración, es que persevera. Amén. La evidencia de una fe verdadera es la perseverancia. Amén. ¿No ha conocido usted? Bueno, yo sí, aquellas personas que se emocionan, porque a veces se emociona. El mensaje del Evangelio solo toca sus emociones, pero no llega a profundidad, de tal manera que no dan fruto, como la parábola de los frutos. Hay unos que no entienden nada, que se tira la semilla, pero es pisoteada, comida por las aves. Hay otro terreno que es rocoso, por lo tanto no puede echar raíz la semilla. Hay otro terreno donde hay hierba y hay espinos, de tal manera que ahogan la plantita que va creciendo. Y solo aquel terreno que da fruto. La semilla es buena. El problema no es la semilla es la palabra de Dios. Cuando el Señor explica esta parábola, nos dice que la semilla es la parábola del Señor, la palabra, y que Él, el Señor Jesús, es el sembrador. Entonces, el problema es el corazón del hombre, porque esto nos está enseñando diferentes tipos de corazón. Y lo que nos está diciendo aquí Pablo, lo voy a volver a leer. Además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado. ¿Sí se oye bien, hermanos? Amén. El cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. O sea, el que retiene la palabra, el que da fruto, el que persevera, no solo el que se emociona, no solo el que dice sí o el que dice amén, sino el que persevera. Esa es una señal que hay una verdadera fe. Pasan los meses, pasan los años, pasa el tiempo y la persona persevera en lo que ha sido enseñada, en lo que ha creído en las Escrituras. Y ahora en el versículo 3 y 4 nos da un sumario o un resumen de la doctrina que se ha enseñado y se ha creído. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme las Escrituras. Entonces, es el resumen de la predicación, es el resumen del Evangelio, que Cristo vino y murió en la cruz por nuestros pecados. Pero no se quedó ahí en la tumba, sino resucitó al tercer día. Esa es la base de nuestra doctrina y la base de nuestra predicación, que Cristo murió por nuestros pecados, que Cristo murió para redimirnos, pero que Él resucitó con poder al tercer día. Aleluya. Y ahora, si en esto hemos creído y si en esto perseveramos, tienen que haber frutos de esa creencia que tenemos, de esa fe. La fe tiene dos aspectos.
un aspecto interno, que yo no puedo ver su corazón, ni usted el mío, solo Dios puede ver nuestro corazón y saber si tenemos una fe verdadera o si solo es una fe emocional, una fe temporal, una fe que no salva, una fe que no tiene efecto. Pero eso es interno. Pero la fe también tiene un aspecto externo que se manifiesta externamente con el testimonio, con las obras, con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de hablar. ¿En qué se nos va el tiempo pensando a nosotros? Pasan los días, lunes, martes, jueves, ¿y en qué ponemos nuestro pensamiento en las cosas de Dios? ¿O solo los días domingos? Oramos durante la semana, meditamos en las escrituras, aunque sea un poquito, o solo los días domingos. Y ahora que hay una cantidad de recursos, en la mano tenemos una computadora ahora que podemos tener acceso a cantos, a predicaciones, a enseñanzas. Tenemos ahí la Biblia, hay ahí planes de lectura bíblica. O sea, no es por falta de recursos. Si no estudiamos la palabra, si no avanzamos, si no crecemos, no es por falta de recursos, sino por falta de amor y por falta de devoción a nuestro Señor Jesucristo. Miren cómo dice también Apocalipsis hablando del Evangelio. Vi volar por en medio del cielo otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dale gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Nos está dando una síntesis también de la predicación del Evangelio, es temer a Dios. ¿Por qué? Porque vienen sus juicios, temer a Dios. Mire, le voy a hablar, temer a Dios y darle gloria, porque la hora de sus juicios han llegado. Eso es predicar el Evangelio. Teman a Dios, conviértanse a Dios, porque vienen juicios, quieren escapar del juicio, conviértanse a Cristo. Teman a Dios, glorifiquen a Dios, porque sus juicios han llegado. Y la única manera de escapar de ese juicio divino es a través de nuestro Señor Jesucristo. Creer con todo nuestro corazón que Él murió por nuestros pecados y que resucitó al tercer día. Y ahora empieza el apóstol Pablo, esto como introducción del capítulo 15, ahora sí va a empezar a hablar sobre la resurrección. Y de primero nos va a presentar a una cantidad de testigos. En el capítulo 5, 6 y 7. Versículo, 5, 6 y 7. Y apareció a Cefas, que es Pedro. Después a los 12, dice. Versículo 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Ahora, usted sabe que los testigos en un caso es muy importante. Si usted da unos 10 testigos a favor suyo, a favor de un caso, es muy probable que usted gane ese caso. Imagínense, aquí son más de 500 testigos. Si se llevara a la corte el caso de la resurrección del Señor Jesús y se llamara a todos los testigos, a más de 500 testigos. Por eso Pablo nos introduce acá a estos más de 500 testigos que vieron al Señor resucitado corporalmente. A algunos se les apareció uno por uno, y no nos menciona a las mujeres que se les apareció. Algunos, como a Pedro, se le apareció solito, otras veces se les apareció un grupo. Nos dice que aquí en una ocasión a 500 juntos.
de los cuales dice, algunos todavía viven y otros dormían. O sea que los que recibieron esta carta podían ir y preguntar. Habían testigos vivos en el momento que se escribió Corintios de que el Señor Jesús había resucitado. Aleluya. Tan así fue su aparición resucitado. Deja que lea esta escena de Lucas 24. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. Eso es cuando está resucitado. Ellos piensan que ha muerto, no creen que ha resucitado. Se aparece a ellos y les dice, paz a vosotros. Miren cuál es la respuesta de los apóstoles, de los discípulos. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados? Y vienen a vuestro corazón estos pensamientos. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. O sea, les enseñó las marcas de los clavos en sus manos y en sus pies. Y hasta les está diciendo, tóquenme, porque no soy un espíritu, tengo cuerpo, pero un cuerpo glorificado, un cuerpo resucitado. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían. Fíjese que en las iglesias hay mucha gente que se goza, que ha aceptado intelectualmente el evangelio, pero que todavía no se ha convertido a Cristo. Que sabe que lo que predicamos es verdadero, que es cierto, que sabe que las escrituras es la palabra del Señor, pero todavía no han tenido un nuevo nacimiento. Ellos estaban turbados, estaba ahí el Señor Jesús presente y no creían. Tenían sentimientos encontrados, con gozo, con temor. Mire, como todavía ellos de gozo no lo creían. ¿Cómo nos cuesta creer, verdad? ¿Cómo nos cuesta creer? Pero ese es el problema de nuestro corazón, que tenemos un corazón duro hacia las cosas de Dios. Por eso es que nuestro corazón necesita ser transformado. Ahí está bien, hermano, ya no le toquemos nada, por favor. Que nuestro corazón necesita ser transformado por la obra del Señor, por el poder del Espíritu Santo, porque si nuestro corazón no es transformado, aunque miremos, no vamos a creer. Como ellos. Estaban confundidos, se les apareció, les está mostrando en sus manos y en sus pies, tóquenme si no creen, porque pensaba que era un espíritu. Y todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados. Y para que sí creyeran, le dijo, ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. ¿Usted cree que a estas alturas que el Señor Jesús había resucitado, él tenía hambre? ¿Tenía la necesidad de comer? ¿Por qué les pidió de comida? ¿Por qué les pidió de comer? Para que creyeran. Y yo me imagino que viendo a Jesús comer el pescado, no les pasaba el susto, el gozo, la confusión. Y eso que les había dicho que iba a resucitar al tercer día varias veces. El Antiguo Testamento hablaba de esto, que iba a ser levantado, que iba a ser resucitado, que iba a sufrir, que era necesario que padeciera, pero que iba a sufrir. Pero mire, era necesario que hubieran testigos. Y testigos así como estos apóstoles, que el Señor se les presentó, le enseñó sus manos, sus pies, sus marcas, y se sienta a comer. Porque si no, no hubieran habido testigos. Hubieran pensado, es una visión, vimos una visión.
Fue un espíritu, soñamos, un ensoñamiento. Pero el Cristo que fue a la cruz y el Cristo que resucitó es el mismo, son reales. Así como el Cristo que fue a la cruz dio su cuerpo, resucitó con un nuevo cuerpo glorioso. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Bueno, y esos testigos, estos apóstoles, son los que escribieron el Nuevo Testamento y los que nos dan testimonio de lo que ellos vieron. Alguno puede decir, yo he tenido un sueño y soñé a Cristo. Alguno puede decir, yo he tenido una visión de Cristo. Hay muchos que dicen que han tenido una visión o que han tenido un sueño y que han visto a Cristo. Pero a la manera de estos, y como vamos a ver de Pablo, que no fue una visión, no fue un sueño, fue el Señor Jesucristo en carne, en cuerpo resucitado. Y estableció a estos testigos y a estos apóstoles, no solo para que nos contaran del evangelio, de su ministerio y de su crucifixión. Y ahí la historia terminaría muy triste. Mataron al héroe, murió. Tenía buenas intenciones. Qué bonito hablaba, qué poderoso era cuando estaba vivo. Nosotros creímos que él era el Mesías, pero lo mataron y hace 3 días que lo mataron. Entonces, y hay unas mujeres que dicen que hallaron la tumba vacía y todavía no le atinaban. ¿Por qué estaba la tumba vacía? La tumba vacía necesita de una explicación. Y la explicación más lógica es que Cristo resucitó, que la tumba no lo pudo retener, que hubo un terremoto, que ángeles removieron aquella roca y nadie vio cómo él resucitó. No nos dice la Biblia cómo resucitó, pero sí nos dice que resucitó. Y llegan las mujeres de madrugada, con la devoción que caracteriza a las mujeres. Querían darle su último acto de amor a su maestro, que según ellas yacía su cuerpo muerto. Y se llevan la gran sorpresa, que la tumba estaba vacía. Pues preguntaron, ¿y quién va a mover esa roca? Era una gran roca, no la vamos a poder mover. Las llevaba más el amor, la devoción, que si se ponen a pensar, ¿para qué vamos a ir? Hay una guardia, no nos van a dejar pasar. Y aparte de la guardia de una gran roca, no vamos a poder hacer nada de todos modos. Pero qué sorpresa se llevan, que ni guardia, ni roca, pero la sorpresa más grande es que ni cuerpo. Y les dice el ángel, ¿por qué buscan acá? ¿Por qué buscáis entre los muertos al que ha resucitado? Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y van y les dan el reporte a los apóstoles, a los discípulos. Le dicen, no hemos encontrado su cuerpo. La tumba está vacía. Y se nos apareció un ángel y nos dijo que ha resucitado. ¿Y saben qué pensaron los discípulos? Estas están locas. Y por eso el Señor se les tuvo que presentar físicamente y sentarse a la mesa y comer con ellos en más de una ocasión para que realmente ellos creyeran y entendieran lo glorioso que es la resurrección. Amén, gloria a Dios. Versículo 8 al 11. Y Pablo, hablando de él mismo y de su experiencia, dice, y al último de todos. Está hablando que esta experiencia de ver al Señor Jesús resucitado, no una visión, no un sueño. Él es el último que tuvo esa experiencia. Y él es el último testigo que puede decir que vio a Cristo resucitado. Eso es lo que dice la palabra. Amén. Y al último de todos, o sea, el que tuvo esta experiencia, al último testigo
que vio al Señor Jesús resucitado es Pablo. Por eso ya no pueden ver más apóstoles a la manera del Nuevo Testamento, porque era un requisito ver a Jesús resucitado. ¿Y ahora quién nombra apóstoles? Nadie puede nombrar apóstoles. El Señor Jesús era el que nombraba apóstoles. ¿Y qué certificaba que alguien era apóstol? Así como Pablo. Mire, sigamos leyendo. No es el tema, pero como dice alguien, le voy a dar una perla. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Versículo 9. Que no soy digno de ser llamado apóstol, porque él sabía que era fuera de tiempo, que no se suponía que él pudiera ser apóstol. Porque perseguía la iglesia de Dios. O sea, soy el más indigno porque perseguía la iglesia. Y Dios me llamó a ser apóstol, fuera de tiempo. Y el versículo 8 dice, como un abortivo. O sea, no me correspondía. Yo soy algo diferente, una gracia que me alcanzó a mí diferente a de los otros, porque yo no merecía eso. No estuve con ese grupo. No lo vi en su ministerio. Y aún así, siendo un abortivo, Dios me llamó como apóstol. Y se me reveló. Y lo vi resucitado. Le decía, aparte de que, claro, el Señor Jesús llamó al apóstol Pablo como apóstol, y que el Señor Jesús se le presenta, no en visión, no en sueño, sino Él mismo, resucitado y en gloria y en tal luz, que cuando se le presenta a Cristo, Pablo se cae de su cabalgadura, de tal luz que le salen escamas en sus ojos, de tal gloria, que no podía contemplar a Cristo de la gloria resucitado. Pero otra cosa que certifica que el apóstol Pablo, si era un apóstol, es que los otros apóstoles que todavía estaban en ese tiempo aceptaron su apostolado y le dieron la mano de compañero y decir, tú eres apóstol también. Hoy ya no hay apóstoles para que certifiquen que ya cuando murieron ellos terminó la época de los apóstoles. Ese no es el tema, pero aleluya. viene aquí, ya que está aquí la escritura. Gloria a Dios. Versículo 2, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos. Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos. Y así habéis creído. Dice Pablo que trabajó más. Y sí, el ministerio de Pablo fue más extenso en tiempo y a todas las partes que fue, que no fueron los demás apóstoles. Entonces estaba consciente que había trabajado más, que porque había recibido más gracia, porque era un abortivo, porque era el último. Y también el carácter que tenía Pablo fue llamado para cumplir una misión especial. A cada apóstol y a cada hombre Dios le da una misión especial. Y el lugar que le da el apóstol Pablo es un lugar muy especial. De tal manera que él puede decir, yo he trabajado más que Pedro, más que Juan, más que los otros apóstoles. Pero está consciente que es la gracia de Dios. Pero dice, pero no yo, sino la gracia de Dios que es en mí. Gloria a Dios. Versículo 12. Pero si se predica que Cristo, que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros, que no hay resurrección de muertos. Está diciendo, así como nos creen que no hay resurrección, ¿cómo podemos predicar entonces que Cristo resucitó si no hay resurrección? Y en los versículos que siguen va a dar las consecuencias de pensar o de creer que no hay resurrección. Versículo 13, la primera implicación, si no hay resurrección. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. O sea, nuestra garantía de que hay resurrección es que Cristo resucitó. 14, la segunda implicación. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación. O sea, si Cristo no resucitó, en vano predicamos, en vano enseñamos. Y vana es también nuestra fe. En vano hemos creído.
En vano peleamos contra el pecado. En vano nos esforzamos si no hay resurrección. En vano venimos a la iglesia si no hay resurrección. La tercera implicación, el versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Entonces dice, entonces somos mentirosos, somos falsos, estamos dando un mensaje falso. Si no hay resurrección de muertos, Cristo no resucitó. Nuestra predicación es en vano, nuestra fe es en vana, somos ministros falsos. Nuestra fe es en vano. Cuarta implicación, versículo 16 al 18. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuevamente, vana, vuestra fe es vana. Aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. En otras palabras, si no hubiera resurrección de muertos, como algunos creían, entonces Cristo no resucitó. Les está diciendo, no es lógico que crean que no hay resurrección de muertos, pero si Cristo sí resucitó, porque si Él no resucitó, entonces soy un falso predicador, estoy enseñando algo que no es verdad, falsa es nuestra fe, Gloria a Dios. en vano nos esforzamos. Aleluya. Y dice, vana es nuestra fe y aún estáis en vuestros pecados. Si Cristo no resucitó, entonces todavía estamos en nuestros pecados. Quiere decir que, claro, Él murió por nuestros pecados, nos redimió, pero lo que certifica eso, que fue acepto al Padre, que fue acepto a Dios, el sacrificio de Cristo, la redención de Cristo y que pagó por nuestros pecados, lo que certifica y lo que testifica eso, que sí es así, es la resurrección de Cristo. Porque hubiera sido una víctima más Cristo en la cruz, uno de tantos otros crucificados, otro líder que moría injustamente, como tantos que han muerto. Pero no tendríamos el testimonio de que en la cruz Cristo nos redimió. Por eso en la cruz dijo, consumado es. Amén. Tetelestai, la deuda ha sido pagada. Gloria a Dios, aleluya. Por eso dice que Él fue a la cruz. Se recuerda con gozo, porque puso su mirada en las glorias futuras. Él sabía que iba a ser resucitado. La resurrección certifica que el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario y su vida fue agradable y fue acepta al Padre. Fue tan agradable y tan acepta al Padre el pago por nuestros pecados, que el Padre lo resucitó al tercer día y lo levantó de entre los muertos. La quinta implicación, versículo 19. Y si en esta vida solo esperamos en Cristo, es decir, si Cristo solo nos sirve para esta vida, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. O sea, somos los más miserables, los más dignos de lástima. Si siendo cristianos, Cristo no resucitó, ya estaríamos perdiendo el tiempo. Versículo 20 al 22. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hechos, es el primero de muchos que van a ver. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos son vivificados. Vean cómo le llama Apocalipsis 1:5. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Qué quiere decir que es el primogénito de los muertos? Que es el primero entre muchos. Y luego Pablo nos da un orden de eventos, del versículo 23 al 28. Y hablándonos de la resurrección. Pero cada uno a su debido tiempo. Cristo, las primicias, fue el primero. Luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre,
Esto es al final de los 1000 años de su reino milenial, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque preciso es que el que reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos por debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetas a él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a él todas las cosas. Es decir, Dios le sujetó a él todo, pero claro, Dios no está sujeto a él. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. O sea, va a haber un orden en la resurrección. Y Primera de Tesalonicenses capítulo 4 nos dice un poco más respecto a ese orden. Se lo voy a leer rápidamente. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, hablando de su segunda venida. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Por eso, cuando está él exponiendo el tratado de la resurrección en el capítulo 15 que estamos leyendo, dice, entonces estamos en nuestros pecados y no hay resurrección, si Cristo no resucitó. Y los que murieron en Cristo perecieron, ahí se quedaron, ahí terminó. Pero ahí no termina la historia. La historia del Evangelio no termina en la cruz. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, aquella generación que esté viva cuando Cristo regrese, los que hayan quedado serán arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Qué está diciendo? Que ese Cristo resucitado, que resucitó corporalmente, Gloria a Dios. un día va a regresar a imponer su reino como Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero antes de imponer su reino, se va a detener en las nubes. Dice que se va a oír una trompeta, como una voz de arcángel. Y en ese momento, Él estando en las nubes, va a resucitar a todas aquellas generaciones de creyentes. Amén. Miles y miles, de todos los años, imagínense, desde Adán hasta ese momento que Cristo venga, se van a empezar a levantar. Pero así como Cristo, con un cuerpo glorificado. Y se van a encontrar con Cristo en las nubes, resucitados, con cuerpos gloriosos, sin achaques, sin enfermedad, sin que la muerte los pueda ya dañar, glorificados con Cristo en las nubes. Aleluya. Imagínense la escena, y Cristo viniendo con sus ángeles. Gloria a Y Dios. luego de que todos hayan resucitado y estando con Él, entonces los creyentes que estén vivos de esa generación, cuando Cristo venga y se detenga en las nubes, entonces los va a levantar, pero en cuanto los levanta, los transforma. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Y dice la palabra que esto va a ser ¿en cuánto tiempo? Un abrir y cerrar de ojos. En un abrir y cerrar de ojos. Así va a ser esto. Gloria a Dios. Y la idea, ¿no?, de la palabra, esta palabra es muy importante para recibir al Señor. O sea, Él viene a tomar la tierra, a imponer su reino. En ese tiempo aquí van a ver, están pasando muchas cosas en la tierra. Y se detienen las nubes. Y dice la palabra que todo ojo le verá, todo ojo le verá. Él detenido en las nubes, con sus santos, con sus ángeles, y se detiene. Imagínense, todo el mundo viendo esto. Y de repente me imagino yo, eso sí es mi imaginación, como luces. ¿Y qué son todas estas luces? Los resucitados. Millares de millares de millares de millares.
Y de repente los cristianos que estén vivos, hermano, transformados. Aleluya. Gloria a Dios. Millares, con sus ángeles, con sus resucitados y con los transformados. Imagínense, y los que estén aquí en la tierra, ¿saben con quién van a estar en ese momento? Con el ¿Quién va a ser el rey? el ¿Qué va a estar hablando? anticristo. El anticristo. Y entonces el Señor, ya han pasado un poquito, los que no me han acompañado en el estudio de Apocalipsis, ya han pasado los 7 sellos. Ya han pasado las 7 trompetas. Pero antes de que se ejecuten las 7 copas de la ira de Dios, hermana Iriana, para que se ponga al día en Apocalipsis lo que estamos estudiando, antes de que se derramen las copas de la ira, Él resucita a los suyos y levanta a sus muertos. Y en cuanto se reúne con ellos, vienen las copas de las iras de Dios y desciende Cristo. Y entonces toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Amén. Para gloria del Aleluya. Padre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Por tu palabra, Padre. De Dios. 29, estamos en 1 Corintios 29, 34. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? Está diciendo, pues, si Cristo no resucitó es un muerto, y los que se están bautizando por los muertos. Porque ¿qué es el bautizo? Sino el identificarnos con la muerte, pero también con la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, de otra manera, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Ese es el ministerio de Pablo. O sea, ¿por qué estoy exponiendo yo mi vida? ¿Por qué estoy yo gastando mi vida en esto? Si no hay resurrección, yo no haría esto. Os aseguro, hermanos, por la gloria de que vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si no hay resurrección, ¿qué voy a ganar? Si los muertos no resucitan, dice, entonces, comamos y bebamos porque mañana moriremos. O sea, vivamos una vida vana. No nos preocupemos de estas cosas. No peleemos contra el pecado. No vengamos a la iglesia. No prediquemos el evangelio. Porque si no hay resurrección, no hay esperanza. Es un evangelio sin esperanza y sin poder. Pero Pablo está diciendo, mírenme a mí. Miren el sacrificio que yo hago en mi ministerio. Miren cómo yo pongo mi vida en peligro. Miren cómo me desgasto. Miren cómo muero cada día por el evangelio. Porque sí hay resurrección. Y eso es lo que esperaba Pablo. O ser resucitado o ser arrebatado por Cristo y ser transformado. Por eso dice, si no hay, entonces, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos. Que mañana moriremos. O sea, no hay esperanza. No tiene sentido el cristianismo si no hay resurrección. No erréis, dice. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Otra versión que también es válida dice, las malas juntas corrompen las buenas costumbres. Velad debidamente. O sea, estar listos. Velad. Y no pequéis. Porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Le está diciendo a los corintios, algunos que están ahí, que van a la iglesia, no conocen a Dios. Pero está diciendo, velad debidamente y no pequéis. Porque si tenemos la esperanza de la resurrección, de la vida eterna, peleamos contra el pecado, hermanos. No nos conformamos al pecado. Que le lea ya voy a terminar, Carlos, un momentito. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla,
de los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O sea que su cruz fue su humillación. Desde que tomó él y nació como un niño en Belén de Judea, él se despojó de su gloria como Dios. Pero en la resurrección le es devuelta esa gloria y es exaltado a lo sumo, y le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, de tal manera que no hay otro nombre en el cual haya salvación, sino el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Bueno, voy a pegarme un brinquito, por razón del tiempo, al versículo 51. Estamos en 1 Corintios 15. Amén. Amén. He aquí os digo un misterio, versículo 51. O sea, algo que no se sabe, algo que es un misterio, algo que ha estado velado. Eso es un misterio. Hasta ese momento era un misterio. Dice, no todos dormiremos, o sea, no todos vamos a morir, pero todos seremos transformados. Y ahí está. Este es un proceso, hermano Willy. ¿Cuánto tiempo va a ser eso? Muy buena pregunta, hermana Sujei. No, aquí la palabra nos dice, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. ¿No será hasta la séptima trompeta? Porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Mire la esperanza de Pablo, que él esperaba ser esa generación, de que cuando Cristo viniera, él iba a ser transformado. 53. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible, o sea, hablando de este cuerpo corruptible, se haya vestido de incorrupción, o sea que ya no vamos a sudar. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Aleluya, gloria a Dios. Ya la muerte, hermanos, Aleluya. no tendrá ningún efecto sobre los resucitados y sobre los transformados. Aleluya. Así que cuando uno empieza con los años con achaques, con dolores y con cosas, que ir al médico y esas cosas que no nos gustan, porque a quién le gusta enfermarse. Pensemos que un día vamos a tener un cuerpo que no va a enfermar. Amén. Así como la vejez nos va debilitando, los que éramos hermosos ahora somos menos hermosos. Así usted me hubiera visto, tenía un cuerpo de torero. Pero ahí, hermanos, será un cuerpo glorioso. Ni Aleluya. cirugía plástica, ni dietas, ni que la crema de caracol, de no sé qué, nada. Entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Muchas veces, y me gusta hacerlo, ¿verdad? ¿Qué es eso de sorber? Agarra usted un popote, una pajilla, y hasta mi bebé ya sabe sorber, porque no tiene ningún esfuerzo, ¿va? Así es. Eso es. Sorbida la muerte en victoria. Aleluya. Entonces nos vamos a poner a pelear a 3 caídas, máscara contra cabellera. No, no va a ser una lucha así. Sorbida la muerte en victoria. Amén. Gloria. Gloria, aleluya. Entonces Pablo dice, y esto también tomándolo del Antiguo Testamento, y yo se lo he hecho así porque yo me imagino así a Pablo, hermanos. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde está? ¿Dónde el sepulcro tu victoria? Porque fue derrotada en el sepulcro hace más de 2000 años, cuando nuestro Señor Jesucristo resucitó. Amén. Amén. Por eso Pablo y nosotros podemos decir juntamente con Pablo, este grito de victoria
¿Dónde está muerte tu aguijón y dónde sepulcro tu victoria? Porque sabe que si morimos el Señor nos resucitará y ya no tendremos nada que ver con la muerte. Amén. Gloria a Dios. Ya que el aguijón de la muerte es el pecado. Y una vez resucitados, hermanos, ya no vamos a tener que lidiar con el pecado. Ya no vamos a tener malos pensamientos. Ya no vamos a tener tendencias pecaminosas. Nuestra relación con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo va a ser perfecta. Y donde Cristo esté, nosotros vamos a estar resucitados con cuerpos gloriosos. Aleluya. Gloria a Dios. Se no solo recibir un cuerpo glorioso, es la comunión perfecta que vamos a tener con Dios. Va a ser mejor que el Edén. Amén. Gloria a Dios. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es la evidencia de su victoria. Y así concluye el apóstol Pablo, y yo también esta tarde. Por todo esto que escribió el apóstol Pablo, de esto que hemos predicado, le dice a los hermanos de Corintios y hoy a los hermanos de Comunidad de Gracia: así que, hermanos míos amados, estad firmes. No estén un día sí, un día no, mañana sí, cuando tengo ganas, cuando tengo deseos, tal vez la otra semana, depende de cómo me sienta. No, estén firmes como un árbol. El árbol no se mueve, ¿verdad? Echa raíces, firmes. Los soldados no se tienen que mover de su posición, firmes. No solo, ay, hoy me duele la cabeza, general. Ay, general, es que hay mucho sol y a mí el sol me daña. Está lloviendo mucho, general, va con soldado, hermano. Ahí se está. Llueve, truene, relampague, haga sol, nieve. Ahí se está y no se mueva, se está firme. En guardia, preparado, firme. Porque en la gracia del Señor, el Señor nos capacita. Al que no sabe hablar, Él lo capacita para que hable y predique el Evangelio. El que no sabe cantar, Él lo capacita para que le cante al Señor. Estad firmes y constantes. Firmes y constantes en las cosas del Señor. ¿Qué haría usted, hermana, con un esposo que lo ve una semana sí, una semana no? ¿Cómo sería eso? ¿O quién le va a dar uno trabajo si va un día sí, un día no, una semana sí, una semana no? Ah, pero el Señor sí, hoy no tengo ganas. Hoy está muy bonito el día, me voy al parque. Ay, ya va a ver, hermana de ella. Están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Oh, no, yo es que antes le servía al Señor, sí, un hermano en la iglesia, ya estaba grande la hermana. Yo le serví al Señor muchos años en aquella iglesia, ¿va? Y hoy yo vengo a que me sirvan, dijo, de esta iglesia a otra iglesia aquí. Ya como que hay vacaciones, como uno que se puede retirar, ¿verdad? Hoy vengo a que me sirvan. No, dice el Señor, que seamos firmes, constantes y creciendo en la obra del Señor. Pero esto ¿en virtud de qué? En virtud de que tenemos la esperanza de que vamos a resucitar, que vamos a tener cuerpos gloriosos, que hay una victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la contaminación. Ya nada de eso nos va a dañar cuando resucitemos o cuando seamos transformados ahí con Cristo, como una familia. ¿Verdad que a usted le gusta estar siempre con su familia? Así vamos a estar con Cristo siempre, como una familia. Creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en lo que hagamos para el Señor, hermanos, no es en vano. Lo haga usted en la calle, el trabajo del Señor, o lo haga aquí en la iglesia, no es en vano el trabajo
del Señor. Claro, si usted tiene esta esperanza de la resurrección, si hemos entendido lo poderoso que es esta esperanza, que nos lleva, que nos motiva para servirle al Señor, para combatir el pecado, para estar firmes, para estar constantes y para crecer en la obra del Señor, porque Él resucitó. Aleluya. Y así, con ese sentido, vamos a participar de la cena del Señor esta tarde. Gloria. Preparemos nuestro corazón, por favor, ahí en su lugar.